Y por supuesto, otro de los datos que complican el día es el riesgo país, que vuelve a alcanzar los 700 puntos básicos, quedando en 705 con una suba del 3,55%. Como te contábamos, el Merval tiene una caída hoy, escucha bien, porque hay activos que sobrepasan esa caída. El Merval se hunde 4,7%, 5,7% medido en dólares. No hay un solo activo del panel líder que muestre verde. Por supuesto, la mayor caída la vemos en TGN y en Banco Galicia, 4,8%, 5% el promedio de caída del mercado. Una jornada muy complicada. Pero vamos a ver cuánto tiene que ver la información económica y qué es lo que preisea el mercado. Vamos a hablar con Pablo Ferrari, economista, acerca de la reacción cambiaria y este plan para llegar a buen puerto con el desembolso del fondo, a raíz de lo que el fondo comunicaba sobre la consistencia monetaria. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coincidimos que el mercado está encontrando inconsistencias, que no ven algo sólido, que a esta altura ya tenían descontado el desembolso del fondo, y sin embargo esta piedra en el camino que venimos marcando va a hacer mucho más ruido que lo que pensábamos. Es probable, porque en general los trascendidos respecto a un acuerdo inminente con el fondo que implique un aval a la política cambiaria y fondos frescos vienen de fuentes gubernamentales, pero no vienen de fuentes del FMI, ¿no? Por lo tanto, acá ya va habiendo un problema. Uno empieza a ver que distintos economistas que sintonizan bastante con el espíritu de la política de Javier Milei, como por ejemplo Domingo Felipe Cavallo, no intenta boicotear la política de Milei, sino decirle: es probable que si se acumula tanta tensión cambiaria hacia las elecciones, tengas más problema que si devalúas un 20% en la actualidad y se acomoden los precios. La reacción del presidente es despedir a la hija de Cavallo, A Sonia. a Sonia Cavallo. Por lo tanto, uno ve que justo Cavallo, que es uno de los que probablemente más apoyo te esté dando, haces eso. Ha ocurrido con todo el abanico de economistas que más o menos sintonizan con el presidente de la nación, que le han hecho distintos tipos de advertencias. Y lo que se ve es, efectivamente, han ingresado reservas en el periodo de Javier Milei al Banco Central, pero es muy difícil que se asienten por distintos motivos. Por un lado, la intervención en los paralelos para que no ascienda. Por otro lado, un festival de compras en el exterior de argentinos, si no recuerdo mal, en diciembre, más de 800 millones de dólares, que es prácticamente lo que entró estas semanas por por baja de retenciones. Por lo tanto, claramente hay un desquicio cambiario, está el índice Big Mac, hay distintas formas de ver que hay una apreciación cambiaria. Por lo tanto el presidente puede decir lo que quiera. Ahora, el resto mide de esa manera, y cuando Caputo dice los precios están adelantados, que le contestó entre otros el economista que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice: precios atrasados, dólar atrasado, el dinero, independientemente del enfoque teórico que se tenga, es el precio contra el que se reflejan el resto de las mercancías, de los bienes, de los servicios. Por lo tanto, no puede ser lo que dice el ministro de Economía, que todo esté adelantado menos el dinero. En todo caso, lo que está reflejando es que hay una apreciación cambiaria.
ahí hablábamos de costo y precio y hay dos teorías que con ejemplos se sustentan. Ambas teorías, tanto que el precio es en función de los costos o los costos son en función de los precios. ¿Qué está pasando en la Argentina? Entendiendo que no hay un control de precios y que los costos están dados por cada uno de los que producen estos bienes. Efectivamente, en el agregado el costo también es un precio, pero en cuanto al bien final, lo que está pasando, por ejemplo, en cuanto a alimentos, un rubro sensible, es que el precio ya no puede aumentar más de determinado nivel, por lo que no se vende, no se puede convalidar ese precio, y sin embargo el combustible aumenta, es decir, la energía con la que se produce el alimento aumenta. Por lo tanto, lo que está pasando acá es un juego de pinzas en que aumentan los costos, pero no aumenta la demanda, precisamente porque la demanda fundamentalmente es reaccionada por el salario. Claro. Que ha reprimido. Por lo tanto, en este momento es un atolladero que no se encuentra salida y es parte de las reacciones del mercado que se combinan conjuntamente con una situación internacional novedosa y explosiva. Claro, la política de Donald Trump no es inocua para los mercados, donde preocupa y mucho. Pero te preguntaba sobre todo por la situación del mercado y esta salida que muchos ven que se está complicando de cara a el desembolso del fondo para poder transitar un poco mejor hasta las elecciones y entendiendo que todavía te queda un viaje a China para definir el swap y que China está viendo una alineación directa con los Estados Unidos. Exactamente, la situación, lejos de facilitarse con la asunción de Donald Trump, en términos estrictamente económicos, se complejizó, como era previsible, ¿no? Por lo tanto, en términos económicos, desde mi punto de vista no hay salida. La única salida sería por arriba, que a partir de una presión o una insistencia de Donald Trump en el FMI se pueda girar una cantidad de fondos para salvar al gobierno probablemente más afín en el planeta Tierra al de Estados Unidos, probablemente un apéndice. Fijémonos que Europa, por ejemplo, sobre todo Macron, dentro de Europa, es de los que más pelea para que haya inteligencia artificial desarrollada en Europa, el tema de los aranceles, el propio mandamás de Canadá, y Milei es de los pocos que se ofrece a ayudar a Estados Unidos. Por lo tanto, la salida puede ser política o si no, verdaderamente es muy difícil ver en términos estrictamente económicos cuál sería una salida de acá a las elecciones. Si sigue así, probablemente se tensione mucho más el tema cambiario. ¿Seríamos el Estado 52 de forma tácita? Bueno, seguramente a la mayoría de argentinos y de argentinas no nos gusta esa idea, pero probablemente por su acción al presidente Javier Milei le gustaría. A Canadá no le gusta, a México no le gusta. Digo, hay un tratado de libre comercio y es toda una zona fundamental para la economía estadounidense y sin embargo desde acá se dan señales permanentes. Me parece que podría llegar a ser la única salida, sin embargo, hasta el día de hoy está trabada. Claro. Ahí, Pablo, la batalla cultural, lo que estamos viendo, la mayor pelea no se da justamente contra el antagónico, sino con el similar. ¿Por qué digo esto? Porque la política se está peleando la derecha contra la ultraderecha para entender que la derecha podría ser una mejor opción que estos excesos que comente la ultraderecha. ¿Cómo estás viendo estas peleas
políticas y que al mercado no le gustan. En efecto, bueno, acá hay una discusión desde el origen del gobierno, se veía mucho en el verano pasado, si tenía que acordar, si no tenía que acordar, si tenía que haber una posición amigable, qué tenía que dar. Lo cierto, ya que en general ponemos la analogía de la convertibilidad como cierta referencia para el momento actual, uno debe recordar que al gobierno de Menem, sobre todo encabezado por Menem, desde los medios, de la mayor parte de los medios, se le criticaba, por ejemplo, la pista de Anillaco, la corrupción, pero el modelo no se cuestionaba. De hecho, la Alianza, cuando gana en 1999, gana por ejemplo, por el tema de la corrupción, y se necesitaba algo limpio, pero no por el modelo. Y lo que estalla en 2001 es el modelo. Por lo tanto, acá, efectivamente, por un lado, le cuesta robustecerse al gobierno al tratar de ser un Pac-Man que se come todo, y por otro lado, el riesgo, me parece que ven algunos sectores, es que no le queden relevos en caso de que tenga algún traspié. Sin duda, Pablo, vamos a seguir seguramente hablando de esta situación cambiaria. Hoy un revés fuerte en el riesgo país lo eleva hasta los 705 puntos, una caída en los bonos y un mercado que empieza a no verla. Vamos a seguir con esto en algún otro momento. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, buenas tardes. Que sigas bien. Pablo Ferrari, economista, trayéndote información sobre el enfriamiento del dólar de cara a las elecciones de medio término, que veremos si se adelantan o no. El caudal político de Javier Milei, por supuesto, es mucho mayor mientras más rápido logre hacer las elecciones.